Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestros algoritmos de Machine Learning, específicamente con una red neuronal, que fue el último de los algoritmos que vimos. Pero esta vez vamos a utilizar unas librerías. Esas librerías van a ser Scikit-learn y, bueno, la librería es TensorFlow, pero tiene una interfaz que se llama Keras y vamos a utilizar Keras para la red neuronal. Scikit-learn la vamos a utilizar para algoritmos de regresión logística y de regresión lineal. Bueno, primero hay que importar este módulo y hay que establecerlo en cero porque luego nos da un error que aparece en los resultados que hay que evitar. Necesitamos NumPy y pandas. Aquí vamos a importar la librería de scikit-learn, pero nada más para traer estos datos que se llaman iris. Y 30s split nos va a ayudar a separar los datos en entrenamiento y en prueba. Y ahora sí, la que sí vamos a utilizar para nuestro algoritmo de machine learning es esta. Entonces la librería se llama TensorFlow, es todo esto, pero tiene una API que se llama Keras o una interfaz que nos ayuda a que sea más legible todos los métodos que necesitamos. El primero se llama sequential para crear nuestro algoritmo. También necesitamos otros métodos que se llaman dense y dropout. Ahorita los vamos a explicar cuando los vayamos utilizando. Y otro que se llama toCategorical. Todo eso viene de Keras. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a cargar iris y pues vamos a ver las llaves que tiene. Esto es un diccionario ahorita con información. Entonces las llaves que tiene y que nos interesan son esta que se llama data y esta que se llama target. Data es donde está la matriz de datos y target es el vector que vamos a predecir. Entonces primero vamos a convertirlos, vamos a ponerle por nombre a nuestra variable x y lo vamos a convertir en un data frame. Lo que vamos a hacer es que de iris le vamos a pasar esa matriz de datos y aquí le vamos a poner este nombre, los features names. Los features names también vienen en las llaves. Viene como una de las llaves de nuestros datos que tenemos aquí en iris almacenado. Y nuestra variable y va a ser nuestro vector columna que vamos a predecir. Entonces eso está en iris.target y le vamos a poner el nombre de target. Y ya lo tenemos. Vamos a ver cuáles son las columnas que tenemos hasta ahorita. Entonces las columnas que tenemos tienen estos nombres: sepal length, sepal width, petal length y petal width. Están en centímetros. Lo que tenemos es una base de datos con 4 columnas. Esas columnas tienen números que están en centímetros y hacen referencia a flores. Entonces lo que hicieron es que a través de los centímetros que representan el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo, determinaron qué clase de flor era. Entonces le pusieron unas categorías. En este caso estamos estudiando 3 tipos diferentes de flores. Y como nosotros necesitamos trabajar con números, no tenemos el nombre de la flor, sino que tenemos sus categorías. Entonces a la primera flor le pusieron 0, a la segunda le pusieron 1 y a la tercera le pusieron 2. Vamos a ver eso. Entonces lo vamos a hacer por medio de en NumPy tenemos el método unique y le vamos a pasar el vector y, que es nuestro vector columna que vamos a predecir. Entonces aquí estas son nuestras columnas de las que estábamos hablando y estas son las clases que tenemos, 0, 1 y 2. O sea, son los únicos valores que existen en este vector, 0, 1 y 2. Vamos a explorar la cantidad de datos que tenemos. Lo podemos hacer por medio de la propiedad shape, pero vamos a agruparlos en el vector columna para que nos diga qué cantidad de datos tenemos de la primera flor, de la segunda y de la tercera. Aquí está. Entonces de este vector columna que es target, de la primera flor tenemos 50 datos para la segunda y 50 datos para la tercera. Aquí cabe aclarar que esta base de datos ya está limpia, es decir, nosotros no tenemos datos faltantes, todos son datos numéricos. Por ejemplo, la variable a predecir ya la convirtieron en números, no tiene el nombre como tal. No tenemos que hacerle muchas cosas, en realidad no tenemos que hacerle nada a esta base de datos. No es un ejercicio de análisis de datos, sino nada más para ver cómo funciona el algoritmo de una red neuronal, pero utilizando Keras. Pero todo esto es importante porque más adelante lo primero que tenemos que hacer es incluso un análisis estadístico antes de comenzar a utilizar los algoritmos. Bueno, ya tenemos una idea de lo que estamos haciendo. Tenemos una base de datos que tiene 4 columnas. Por medio de los centímetros se pueden clasificar en una de estas 3 flores, 0, 1 y 2. Y eso es lo que nosotros vamos a predecir. Entonces vamos a comenzar con la parte
Ahora sí de Machine Learning. Y lo primero que tenemos que hacer es, como tenemos tres categorías, tenemos que utilizar la técnica de One Hot Encoding. Y para eso trajimos este método que se llama ToCategorical, que viene en Keras. Y aquí está el número de clases que necesitamos. Entonces nuestra variable se va a volver a llamar, lo vamos a traer igual del iris target, pero esta vez no va a ser una columna. Si recuerdas, se va a convertir en una matriz de datos. Y bueno, ya lo convertimos en una matriz de datos para poderlos predecir, para después aplicarle el método de softmax. También necesitamos dividir los datos en entrenamiento y en prueba, y para eso trajimos el método train test split de scikit-learn. Este test site 0.2 quiere decir que 80% de los datos van a ser para entrenamiento y el 20% restante para las pruebas. Y random state es para que cuando volvamos a hacer el mismo ejercicio nos den los mismos resultados. O si tú lo estás copiando, te den los mismos resultados. Y finalmente así es como nos queda el tamaño de las matrices y de los vectores que vamos a predecir. Para los datos de entrenamiento tenemos 120 filas, 4 columnas. Para su vector que vamos a predecir tenemos 120 filas y 3 columnas, porque tenemos 3 clases. Y para los datos de entrenamiento tenemos el 20% restante, 30 filas, 4 columnas. Y para el vector que vamos a predecir, 30 filas, 3 columnas. Bueno, ya tenemos esta parte. Y ahora sí vamos a comenzar a implementar el modelo o el algoritmo de Machine Learning de una red neuronal en Keras. Entonces necesitamos una variable, vamos a meter una variable que se llame model. Necesitamos traer el método sequential. Dentro de sequential es donde van a ir todos los parámetros que necesitamos. Dense hace referencia a las capas de las que hablábamos en el video anterior. Aquí, por ejemplo, la primera capa va a tener 16 nodos. Esta va a ser las primeras operaciones que se va a realizar. Pero el input shape sí tiene que coincidir con el número de columnas que tenemos. Recuerda que es una multiplicación de matrices, entonces por eso es importante que aquí coincida con el número de columnas que tenemos. Columnas, features, características, como tú le quieras llamar. Y se lo pasamos por medio de una tupla. Y también recuerda que tenemos una función de activación. Entonces en las primeras operaciones de matrices, aquí solamente le vamos a escribir ReLU. Y la librería ya sabe que lo que queremos utilizar es la función de ReLU que vimos en el video anterior también. Podríamos utilizar softmax, tanh y las otras funciones de las que estábamos hablando, pero ReLU es más rápido. Luego nosotros vamos a utilizar otra capa. En esa siguiente capa oculta vamos a pasarle 8 nodos. Te decía que la selección de los nodos, o sea, en cuanto al número, pues no es que sea aleatorio, pero yo puedo escoger el número de nodos que yo quiera y ya voy viendo cómo va trabajando mi algoritmo. Y por cada capa que tenemos, recuerda que tenemos que tener una función de activación. Y la última capa sí tiene que coincidir con el número de clases que vamos a predecir, que son 3. Entonces vamos a tener 3 nodos únicamente. Y aquí sí, la función de activación que vamos a utilizar es la de softmax, que también explicamos en el video anterior por qué. Y listo. Así de sencillo es como utilizamos la librería de Keras para crear nuestros nodos, nuestras columnas donde se van a realizar el forward propagation y el back propagation. Pero recuerda que en los algoritmos de Machine Learning aquí vamos a utilizar un método que se llama compile, porque lo que necesitamos es una loss function. Esta loss function nosotros le llamamos una función de costo. Esa función de costo, aquí nada más le pasamos el nombre de categorical cross entropy. Es todo lo que tenemos que hacer. Necesitamos utilizar el método de gradient descent, y para eso es esta parte que se llama optimizer, y hay muchos métodos, pero nosotros vamos a utilizar el que se llama Adam, pero específicamente es para que podamos utilizar el gradient descent que vimos. Y esta parte que dice metrics es para saber qué tanta precisión tiene nuestro algoritmo al predecir, que es lo que explicábamos en el video anterior igualmente. Todo eso lo vimos en el video anterior a detalle. Aquí nada más estamos utilizando la librería y sus métodos. Pero pues, básicamente lo que estamos buscando es que nuestro error se minimice. Entre menos errores tengamos, esto se va a acercar más a un 100%. Las métricas. Y listo. Eso es todo en cuanto al algoritmo de
de Machine Learning y los métodos que necesitamos en Keras. Ya está listo nuestro algoritmo, pero ahora hay que entrenarlo. Para entrenarlo también tenemos un método que se llama fit. Le pasamos los datos de entrenamiento, los datos de prueba. El batch size es antes de que actualice el gradient descent, los pesos y el sesgo o el bias. Nosotros podemos decirle que ya sea que lo vaya haciendo uno por uno, o en este caso yo quiero que lo haga cada 32 veces, porque pues es un número que pues me parece adecuado. 8, 16, 32. Además es 2 elevado a la... Bueno, es un número binario que se puede elevar, ¿no? Bueno, está bien el 32. Y epochs, pues lo vimos también nosotros. Cuando desarrollamos el algoritmo, vimos que puede dar varias vueltas. Yo quiero que dé 10 vueltas primero. Primero vamos a hacer que dé 10 vueltas, para que veamos qué números nos da, y de ahí vayamos viendo si tenemos que ajustarlo. Esta parte que dice verbose, ahorita la vamos a poner en 0. Y no va a aparecer nada, pero también lo vamos a ir cambiando rápidamente para que veas cómo funciona. Y aquí, pues, literalmente ya podemos entrenar nuestro algoritmo. Y ya lo entrenó, pero nos da una serie de mensajes que no tienen sentido, o al parecer no tienen sentido ahorita. Y es por esta parte que dice verbose. Entonces yo le voy a poner 2. Y aquí lo voy a volver a entrenar, pero esta vez sí me va a mostrar los resultados. Va a ir mostrando los resultados una línea a la vez. ¿Y qué resultados quiero ver? Pues quiero ver cómo se va reduciendo la función de costo y la exactitud que tiene mi algoritmo. Eso se ve aquí. Loss es la función de costo. Entonces, básicamente lo que dijimos es que la función de costo tiene que ir reduciendo. De 1.67 va bajando a 0.98. Y lo ideal sería que llegara a 0, pero no siempre tiene que ser así. Y nuestro accuracy, que es nuestra exactitud, ese tiene que ir aumentando. De 0.32, al dar 10 vueltas llegó a 0.69. Entonces aquí podemos cambiar el batch size, por ejemplo. Podemos convertirlo en 1, pero se va a tardar demasiado. 32 está bien. De hecho podemos ponerlo en 50 si queremos, porque como son 150 datos, cada 50 datos actualizaría los pesos y el sesgo. Y los epochs, pues vamos a ponerle 100 veces, que dé 100 vueltas nuestro algoritmo. Y entonces aquí vemos como nuestro accuracy casi llega a 0.90 con 100 vueltas y actualizando los datos cada 50 conjuntos de datos. Y nuestra función de costo ya redució a 0.47. Mira cómo va reduciendo. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con los datos de prueba. Y listo. Entonces aquí tenemos la exactitud de 0.80 y como nuestra función de costo se redujo a 0.44 con los datos de entrenamiento. Y aquí nada más tenemos el resultado de los datos de prueba, como nuestra pérdida es de 0.47 y nuestra precisión es de 0.63. Entonces nuestra precisión es esto, el accuracy. No está muy alto, no está tan alto como lo está con los datos de entrenamiento. Aquí vamos a entrar en otro tema que se llama precisamente si está underfitting o overfitting. Esto tiene que ver cuando cuando el algoritmo está corriendo bien en los datos de entrenamiento, pero no tiene los mismos resultados en los datos de prueba. Eso se le conoce como overfitting, y underfitting sería lo contrario. Eso lo tenemos que explicar en otro video porque es más teórico. Aquí lo único que quiero que veas es pues como nosotros ya sabemos utilizar la interfaz de Keras para crear nuestro algoritmo de Machine Learning. Y ya sabemos interpretar qué son los datos de entrenamiento, a qué se refiere con la precisión, a qué se refiere con la loss function o la función de costo. Y todas estas diferencias los vamos a estudiar en otro video, porque se tienen que corregir, y si se pueden corregir. Para eso hay otras técnicas, como las funciones de reducción. Bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Pero básicamente así es como funciona nuestra interfaz de Keras. También lo voy a subir a mi página de GitHub por si quieren copiar el algoritmo. Vamos a ver un ejemplo más con Keras. Esta vez vamos a ver el de los numeritos. Pues espero que te haya ayudado. Para todos la luz, para todos todo.